Buenas tardes. Enhorabuena a los aprobados en el test. A aquellos otros que no lo habéis conseguido, os animamos a seguir en la lucha y os recordamos que este año, según las previsiones publicadas por la División de Formación, los exámenes empezarán antes. No reiniciéis vuestra preparación a última hora. No funciona. Para todos aquellos que queráis hacerlo, comenzamos la preparación de las lecturas del caso práctico el día 7 de enero por la tarde. Los que lo deseéis, poneros en contacto con Secretaría al teléfono 920 25 45 53 para poder organizarnos. Tras unos días entre la realización del examen y de forma más sosegada, vamos a hacer un análisis del caso práctico, concretamente la primera parte, a fin de disipar las posibles dudas que sobre el mismo tenéis, aunque, como diría Poncio Pilato, lo escrito, escrito está y poco podemos hacer ya. En primer lugar, es de justicia darle la enhorabuena al tribunal. Los que van mejor preparados no se han llevado sorpresas y el resto es consciente de que el examen le ha salido en función de su preparación. En definitiva, no hay sobresaltos. Posiblemente los mejores del test serán los mejores del caso práctico, lo cual no debería extrañar entre dos pruebas de conocimiento complementarias. Por otra parte, parece que las emisiones radiofónicas, en vivos y en directo, sobre reuniones del tribunal, resultados, suspensos, aprobados, con porcentaje de toda índole, etcétera, etcétera, todo ello sospechosamente con una precisión milimétrica se han cortado. Es como si hubieran limpiado la división con lejía. Y era hora. Gracias en nombre de los miles de jóvenes que quieren ser policía y a los que ciertas cosas no les gustan. Veamos el caso. El primer problema con el que encontramos es la redacción de hechos. No tenemos la redacción propuesta por nuestro tribunal, con lo que solo disponemos de las sentencias que supuestamente les han servido de referencia para construir los hechos del supuesto práctico. Y además, la recreación del enunciado del caso que ha publicado la que se autodenomina la única academia referente hoy en día en la escala ejecutiva. Hombre, os olvidáis de que hay muchas academias que se esfuerzan de manera presencial y día a día en ayudar a sus alumnos y que se merecen un respeto. Bueno, cuando menos tiene su parte divertida. En lugar de academia referente, me vais a permitir que os denominemos fantasmopol. Define mejor la realidad. Parece evidente que el supuesto práctico está formado por 4 casos parecidos a los de 4 sentencias del Tribunal Supremo. Consultados nuestros alumnos, nos comentan que los 3 primeros hechos son muy parecidos, en lo esencial, a los de la sentencia, aunque hayan cambiado datos como nombres, ciudad y alguna otra cosa sin mayor importancia. Pero, sin embargo, en el cuarto hay cambios demasiado raros que comentaremos más adelante. Nuestros alumnos no recuerdan si en el relato de hechos se recogían las fechas en las que estos ocurrieron o no. Esto nos plantea un primer problema a la hora de afrontar la calificación jurídica. Conjugaremos los hechos de las sentencias con los de la academia referida. Si los hechos son como aparece en Fantasmopol, casi copia y pega de las sentencias en los 3 primeros casos, al ser calificados se ha de tener en cuenta todos los datos que aparecen en los hechos probados. Si en el supuesto práctico aparecen fechas de comisión,
concretamente el día 16 de octubre de 2019. La calificación de los mismos debería hacerse conforme al Código Penal con la relación que estuvo en vigor a partir del 13 de marzo de 2019 hasta el 17 de diciembre de 2020, en que se produjo la siguiente modificación, tras la cual ha habido otras, creo que 16 o 17 modificaciones más. Esa labor la llevan a cabo nuestros jueces y magistrados a diario, pero para nuestros alumnos, con el tiempo tasado y sin posibilidad de utilizar códigos, resultaría inviable. Nos caben dos alternativas. Una, en el supuesto de nuestro tribunal no hay fechas. Lógicamente, todo se califica con el Código Penal vigente el día del examen. Dos, hay fechas. Y a pesar de ello, como el caso práctico hay que realizarlo, según establece la convocatoria, conforme al temario actualizado propuesto en la misma, entendemos que el tribunal valorará las calificaciones que se hagan haciendo abstracción de las fechas en que haya en el relato de hechos. Así, con respecto al primer hecho, el de los disturbios en no sé qué lugar de Málaga, se puede acusar con el Código Penal vigente el día del examen de un delito de desórdenes públicos previsto y penado en el artículo 557, 1A y B para Pedro y María, y específicamente agravado en el punto 3 para Pedro por uso de instrumento peligroso, pues concurren todos los elementos del tipo objetivo. Hay una actuación en grupo, unas 80 personas. En segundo lugar, se ejecutan actos de violencia, como queda descrito en el factum. La violencia e intimidación se efectúa sobre personas, los policías y viandantes, y sobre las cosas, el mobiliario urbano. Por último, se obstaculizan las vías públicas con evidente peligro para las personas por la violencia que van generando. Asimismo, concurre el elemento subjetivo, pues los autores llevan a cabo los hechos con dolo de primer grado, pues son conocedores de los elementos objetivos anteriormente reseñados y concurriendo igualmente el elemento subjetivo del tipo de actuar con el fin de atentar contra la paz pública, bien jurídico protegido por este delito. La conducta de Pedro se ve agravada específicamente por ejecutar los hechos con un instrumento peligroso, el palo de madera, con clavos que lo atravesaban asomando sus puntas por uno de los lados, unos 2,5 centímetros, lo que le confiere una extremada peligrosidad. Pedro comete un delito de atentado a agentes de la autoridad en su modalidad de agresión, previsto en el artículo 550.1 y penado en el punto 2, agravado específicamente en el artículo 551.1 por uso de armas u otros objetos peligrosos, pues lleva a cabo los elementos objetivos y subjetivos del tipo, a saber, ¿es consciente de que está llevando a cabo una conducta agresiva? El sujeto pasivo de la misma es un agente de la autoridad conforme a lo previsto en el artículo 24 del Código Penal. Y por último, el sujeto pasivo se halla en el ejercicio de las funciones de su cargo. La conducta es asimismo dolosa, pues en todo momento Pedro es conocedor de los anteriores elementos objetivos y de que está lesionando el bien jurídico protegido, como es el correcto desempeño de la función pública y el principio de autoridad, encarnado por los agentes, bien jurídico este último que a veces parece haber desaparecido. En concurso ideal con el atentado, se comete un delito de lesiones leves, al no requerir tratamiento médico ni quirúrgico, previsto y penado en el artículo 147.2, resultantes del acto agresivo llevado a cabo por Pedro y que requiere para su persecución denuncia del ofendido. No es calificable como delito contra la vida,
homicidio o asesinato, pues en ningún caso se recoge en los hechos un claro animus necandi. No obstante, la brutalidad de la agresión, el instrumento usado y la zona del cuerpo objeto de agresión, que si no hubiera sido por las protecciones de la gente, podrían haber tenido un desenlace más lamentable. En virtud del principio indubio pro reo, hay que entender que el ánimo del sujeto activo era solo menoscabar el bien jurídico protegido en el delito de atentado. Un delito cometido por Antonio de resistencia agente de autoridad, previsto y penado en el artículo 556.1, cuyo bien jurídico protegido es el ya visto para el atentado, pues se lleva a cabo un acto de resistencia que, aun siendo grave y activa, no puede incardinarse en un atentado en su modalidad de resistencia, al no ir acompañada de una intimidación grave ni por una violencia con intensidad suficiente como para ser incardinada en la mayor punición que supone el atentado. La conducta de Antonio constituye un único hecho desarrollado en dos actos. Un primer acto, o momento, cuando Antonio, desconociendo que son policías, les lanza un objeto metálico, y un segundo acto, cuando, conociendo ya que son policías, muestra una actitud desafiante y hostil con los agentes, conducta esta meramente obstructiva a la actuación policial de su detención, merecedora de punición como delito de resistencia. ¿Alguno de vosotros ha considerado ambos actos como dos hechos separados, calificando el primer acto como una tentativa de lesión a un ciudadano al arrojarle un objeto metálico y calificando tal conducta como delito de lesiones? Otros habéis considerado un único acto en el que se agrede con el lanzamiento del objeto metálico al policía cuando desconoce que lo es, pero integrando esta conducta en la siguiente para construir un delito de atentado. Entiendo que lo que realmente hay es una progresión delictiva en la que se comienza agrediendo a un ciudadano, cuando se desconoce la condición de policía, para seguidamente transmutar a una resistencia a los agentes que ya conoce que lo son, castigándose toda la progresión en el delito de resistencia del artículo 556, que absorbe, por consiguiente, el primer acto de agresión con el objeto metálico. Aunque en la resistencia de referencia, sentencia del Tribunal Supremo 378/2023 de 19 de mayo, no viene recogido el siguiente delito, entendemos que fácticamente concurre igualmente un delito de daños, previsto y penado en el artículo 263.1, agravado en el punto 2, primero, porque se realiza para impedir el libre ejercicio de la autoridad, y cuarto, ya que afecta a bienes de dominio público, en relación con el artículo 557.6, ya que es un hecho probado que Pedro y María causaron desperfectos en el mobiliario urbano, y el referido punto 6 del artículo 557 establece que se impongan las penas del delito de desórdenes públicos sin perjuicio de las que puedan corresponder a los, entre otros, daños que se hubieran llevado a cabo. Sin embargo, en sede de la audiencia no hubo acusación ejercida por el Ministerio Fiscal por estos hechos, limitándose a exigir el pago de la responsabilidad civil derivada de los mismos. La sentencia de la audiencia de instancia, en su fundamento de derecho séptimo, responsabilidad civil, literalmente se dice: en cuanto a la responsabilidad civil derivada del ilícito penal de desórdenes públicos, la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar en los términos previstos en las leyes los daños y perjuicios causados según establece el artículo 109 del Código Penal, estableciéndose en los artículos siguientes el alcance de dicha responsabilidad, reiterando el artículo 116 del Código Penal que todo criminalmente responsable de un delito
lo es también civilmente si del delito se derivaren daños o perjuicios. Curiosamente, se condena por vía de responsabilidad civil a la reparación de los daños al ayuntamiento, pero no al castigo del delito de daño del que estos se derivan, como así lo hacen en las más recientes sentencias del Tribunal Supremo 108/2024 de 1 de febrero y 1018/2024 de 13 de noviembre, en las que sí se condenan los daños como tales delitos, en hechos similares, muy similares a los actuales de desórdenes públicos con daño. Por todo ello, entendemos que la calificación de este delito debería valorarse positivamente, pues aunque no haya acusación, el delito existir existe. En el segundo caso nos encontramos con que María comete un delito de lesiones por imprudencia grave, cuyo bien jurídico protegido es la integridad física, previsto y penado en el artículo 152.1, punto primero del Código Penal. María, conocedora de las características potencialmente agresivas y peligrosas de la raza de perros American Stanford, como es el de su propiedad, y que exigen una mayor vigilancia y control sobre el animal, omite los más elementales deberes de vigilancia, entre ellos el de ponerle un bozal al sacarle fuera de su domicilio, lo que supone una actitud de imprudencia grave, ocasionándose con ello el resultado lesivo que la norma trata de evitar al morder el animal a una niña, causándola unas lesiones que requieren para su sanidad tratamiento quirúrgico de sutura, lesiones incardinadas en el artículo 147.1 que se habrían evitado con la simple colocación del bozal al perro. Tal grado de imprudencia podría confundirse con un dolo eventual, pues siguiendo la teoría de la probabilidad, podría considerarse como probable el que tarde o temprano, dadas las características del animal, la producción del resultado acaecido sería un hecho. No obstante, tanto la teoría del sentimiento como la del consentimiento nos llevan a considerar como más ajustado a derecho el castigo como delito imprudente, que es lo que hace la Audiencia Provincial. En el tercer caso, los 3 o 4 autores cometen un delito contra la propiedad industrial, previsto y penado en el artículo 274.2. Como se declara aprobado, entre todos ellos llevan a cabo una de las conductas alternativas del tipo penal, concretamente comercializar al por menor. Se intervinieron 872 artículos de las marcas, lo que realizan incorporando signos distintivos idénticos a los de Ralph Lauren, Levi's y demás marcas reseñadas en los hechos, sobre productos similares, objeto material del delito, provocando en los consumidores confusión sobre la autenticidad de los bienes protegidos por el derecho de propiedad industrial, que se encuentren registrados por su legítimo fabricante, todo lo cual realizan obviamente sin el consentimiento de éste, que es quien tiene el derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas. El bien jurídico protegido no es solo el derecho del titular de la marca, sino también el mercado y los consumidores, por lo que es evidente que el producto debe ser capaz de generar confusión, como así queda aprobado en los hechos propuestos. Concurre igualmente el elemento subjetivo. Queda aprobado el común acuerdo y el ánimo de obtener un beneficio ilícito, con lo que el conocimiento de los elementos objetivos, consustancial al dolo directo, no es discutible. Y concurre igualmente el elemento subjetivo del tipo penal, la ejecución del hecho con fines comerciales, toda vez que ya habían llevado a cabo varias operaciones de venta a clientes.
El cuarto y último asunto nos provoca ciertos problemas. La supuesta sentencia de referencia con respecto a los hechos del caso práctico oficial es la sentencia del Tribunal Supremo 308/2023 de 27 de abril, que junto con otras 5 más, recordad que estuvimos haciendo y analizando los días 19 y 22 de noviembre en nuestras sedes de Valladolid y Ávila respectivamente. Los hechos de dicha sentencia difieren de manera sensible con lo de la aportada por la famosa Academia de Referencia. Veamos. En la sentencia original solo hay un autor, el administrador único de la mercantil La Rana Azul Café Social Limitada, mientras que en los hechos de la Academia Fantasmapol hay 2 autores, el referido administrador y otro que era copropietario y gerente de hecho de dicho local. A estos efectos, con respecto a la participación, en el texto original solo hay un autor material, mientras que en el de la copia hay 2 coautores, lo cual es importante a la hora de responder la pregunta de autoría y participación. Otra diferencia importante, y esta es más grave, es que en el relato de hechos probados de la sentencia de la audiencia no aparece ni una sola vez la palabra prostitución, mientras que en los hechos de la Academia famosa, en el segundo párrafo se dice que hay 10 habitaciones donde se ejercen actividades de prostitución. Y en el quinto párrafo, algunas se refiere a mujeres, algunas disponían de habitaciones para pernoctar en el establecimiento, por las que no pagaban nada si no las utilizaban para realizar algún servicio. Es decir, si las utilizaban para realizar algún servicio, sí pagaban algo, con lo que se presume que algunas sí hacían servicios en dichas habitaciones. Eran servicios, llamémosle, extras. Y no hay que ser un lince para saber lo que eso significa. Si estos cambios recogidos por la Academia de Referencia realmente existían, dependiendo de los datos que se aportasen con respecto a la prostitución, podría haber una cierta responsabilidad por delitos relativos a la prostitución, bien por autoría directa, bien por tercería locativa, figura existente en los códigos precedentes y que actualmente, aunque no la recoge exprofeso el Código Penal del 95, los tribunales la aplican cuando se dan ciertos requisitos. Aunque en esos lugares esas prácticas sí se llevan a cabo, nuestros alumnos nos manifiestan no recordar esos términos, si bien también hay alguno que duda. Vamos a pensar que posiblemente no existía tal delito, por lo que al faltarnos tantos datos no lo vamos a calificar. Vaya, me parece que Fantasmapol se ha colado e inventado el delito que encima no califican. En cualquier caso, los hechos que sí son parecidos son los que constituyen un delito contra la seguridad de los trabajadores previstos en el artículo 311.3,b. Insisto, 311.3b. Pues no debemos olvidar que la Ley Orgánica 14 del 2022 introdujo en el artículo 311 un nuevo párrafo con el número 2, desplazando al anterior número 2, que queda actualmente con el número 3 del citado artículo 311. Vaya, otra que se come la única Academia de Referencia. Hay un delito contra la seguridad de los trabajadores, pues concurre el elemento objetivo, dar ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social. En el presente caso,
según la sentencia original, hay 35 personas sin dar de alta, lo que constituían más del 50% del total de empleados, como exige el punto 3b del artículo 311. Concurre igualmente el elemento subjetivo, pues el autor o autores eran conscientes del incumplimiento de las normas existentes con respecto al régimen de la seguridad social. Grado de ejecución. Todos los delitos se encuentran consumados, pues en todos los casos concurren todos los elementos objetivos y subjetivos de los tipos correspondientes, consumándose los delitos de mera actividad con la simple realización de la conducta, sin necesidad de que se produzca resultado alguno, como es el caso del atentado, la resistencia y del delito contra la seguridad de los trabajadores. Se produce la consumación en los delitos de resultado cuando tiene lugar el resultado previsto en el tipo penal, la lesión en los dos delitos que llevan su nombre, tanto el doloso como el imprudente, en los desórdenes públicos, los actos violentos contra las personas, desperfectos en los bienes, etc., y la incorporación de los signos distintivos en los productos no protegidos en el delito contra la propiedad industrial. Autoría y participación. En el supuesto propuesto por el tribunal se dan dos tipos de autoría, a saber, primera, Antonio comete el delito de desobediencia, Pedro el de atentado, María con respecto al delito imprudente con el perro y Jesús Luis respecto al delito contra la seguridad de los trabajadores. Cada cual es autor directo y material de su propio delito, pues cada uno de ellos, en sus casos respectivos, actúa en solitario y realiza todos los elementos de los tipos correspondientes directamente por sí mismo y de forma eficaz, ostentando en todo momento el dominio finalístico del hecho. Pedro, María y Antonio, junto con el resto de manifestantes respecto de los delitos de daños y de desórdenes públicos, al ser este último un delito pluriofensivo de convergencia, y Marco Antonio, Pablo Jesús y Jean en el delito contra la propiedad industrial, ambos grupos de codelincuentes son coautores de sus delitos, pues en los dos casos comparten el dolo al actuar de común acuerdo en la realización de los hechos. Todos detentan el codominio del hecho, pues cualquiera de ellos podría oponerse a la ejecución de los delitos con más o menos eficacia, y todos participan o auxilian a los demás en la ejecución de los elementos objetivos de los tipos respectivos. Caso de que en el último caso hubiera habido un delito de prostitución coactiva con desconocimiento del autor material, Jesús Luis habría respondido como cooperador necesario en la modalidad de tercería locativa, por aportar el local donde se ejercía el supuesto delito relativo a la prostitución, que, repito, no se califica. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Además de las circunstancias agravantes específicas ya vistas anteriormente, como circunstancia modificativa genérica solamente concurre la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21, sexta, en el delito imprudente cometido por María, al haberse dilatado de forma extraordinaria e indebida la tramitación del procedimiento sin que sea atribuible a la autora por no guardar proporción con la complejidad de la causa, que en ese caso era mínima. Al no preguntarse nada sobre concursos, gravedad de los delitos, procedimientos, etc., no se hace mención alguna a dichos aspectos. Tanto la segunda pregunta como la tercera, entendemos que con vuestro esfuerzo en el estudio y el trabajo hecho en las clases en Acopol, os habrá servido para responderlas con solvencia, por lo que no entramos a desarrollarla. Muchas gracias por haberme escuchado
Buenas tardes.